Filipenses 4, versículos 8 a 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Vamos a orar y pedir a Dios que nos enseñe en esta tarde. Padre, muchas gracias damos por tu palabra perfecta, tu palabra inspirada, tu palabra que es útil para cada parte de la vida. Y te pedimos, Señor, que quites de nosotros hoy el engaño de que hay cosas en nuestras vidas de las cuales la Biblia no habla. Te pedimos que nos enseñes hoy la importancia de entender los principios de tu palabra para poder aplicarlos a cada decisión que tomamos. Te pedimos, Señor, que hagas eso en el nombre de Cristo. Amén. Hace 15 días estudiamos el tema de la mundanalidad en la iglesia, considerando 1 Juan 2:15 y su mandamiento a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la triste realidad es que hay muchísimo del mundo en la iglesia cristiana hoy en día. ¿Qué quiere decir más específicamente? Que hay mucho del mundo en las personas y familias que están en las iglesias cristianas en nuestros días. Y esto afecta a la iglesia, afecta su testimonio, afecta su ministerio. Yo creo con todo mi corazón, como pastor de esa iglesia, que nuestra iglesia sí quiere amar a Dios y no amar al mundo, ¿verdad? Sí, podemos luchar con la tentación de amar al mundo y la tentación de amar las cosas del mundo, pero estoy seguro que no queremos ser mundanos, no queremos familias mundanas, no queremos ser una iglesia mundana. Creo que es la verdad para nosotros aquí. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir así, prácticamente? Porque nada más el deseo, la motivación nunca es suficiente. ¿Qué necesitamos hacer para que no vivamos como el mundo, sino como cristianos? ¿Cómo vamos a asegurarnos que no amamos el mundo? Que lo que hacemos o decimos no refleja un amor para el mundo o las cosas del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que necesitamos ahora es aplicación específica. No queremos solamente tener el deseo de no amar el mundo. No solamente queremos el deseo de no ser mundanos, necesitamos saber cómo vivir así, prácticamente, específicamente, cómo tener vidas que no aman al mundo, sino que aman a Dios. Pero eso no es tan fácil. Porque si queremos saber, por ejemplo, si la música que escuchamos es mundana, si lo que vemos en la tele es mundano, si lo que hacemos con nuestros amigos es mundano, no vamos a encontrar las situaciones específicas de nuestras vidas en las páginas de la Biblia, ¿verdad? La Biblia no habla de cada grupo musical en toda la historia. La Biblia no habla de cada película que ha salido, que va a salir. No tenemos cosas tan específicas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando la Biblia no nos da una regla específica en cuanto a cierto tema? Pues eso sí sucede. Por supuesto, hay cosas que no son dudosas. ¿Debería matar? No. ¿Debería robar? No. ¿Debería cometer fornicación? No. Pues, ¿y cómo sabemos? Porque hay mandamientos directos. La Biblia dice, no matarás. Pues no es difícil entender eso. Pero hay otras cosas por las cuales no tenemos mandamientos directos. Y necesitamos tomar en cuenta los principios de la Biblia. Es decir, no es como la Biblia no nos da guía para esas cosas, sino que nos da principios generales y tenemos que aplicarlos a la vida específica. Y este pasaje en Filipenses 4:8 es uno de los mejores en toda la Biblia para ayudarnos con eso. Nos da algunas descripciones de las cosas en las cuales deberíamos pensar, implícitamente las cosas en las cuales deberíamos participar. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si tiene virtud alguna y si es digno de alabanza. Entonces, no hay ninguna cosa en este mundo, no hay ninguna cosa en tu vida que no se incluye bajo esos principios. Al principio quiero que entendamos eso. No hay nada que no se, es decir,
Todo se incluye bajo esas descripciones. No hay ninguna decisión que tienes que tomar en tu vida de la cual puedes decir, la Biblia no tiene nada que decir en cuanto al tema, yo puedo hacer lo que quiera. Nada. Nunca. Todos leemos 1 Corintios 10:31, ya sea que comemos o bebemos o hagamos cualquier cosa, todo sea para la gloria de Dios. Y aquí ese versículo nos explica más específicamente cómo glorificar a Dios en las cosas específicas. Entonces quiero que entendamos que la respuesta a la pregunta, ¿qué hago? Con la Biblia no me da un mandamiento específico en cuanto al tema. Es muy importante buscar esta respuesta. Primero, como introducción, la respuesta no es el legalismo. La respuesta no es, si hagas esto, si sigues esta regla no encontrada en la Biblia, vas a ser más espiritual, más cercano a Dios. No, nada de lo que hagamos o no hagamos cambia nuestra posición en Cristo ante Dios. Nada. El legalismo no es la respuesta. Y enfatizo eso porque sí crecí yo, como he mencionado muchas veces. En la iglesia todos decían, no puedes ver eso, pero hacíamos pensar que si nosotros éramos más espirituales que los demás porque seguimos reglas que ni estaban en la Biblia y nunca estudiamos principios bíblicos. El legalismo no es la respuesta, pero tampoco debemos pensar que no hay límites. Tampoco debemos pensar que no hay respuestas correctas y no hay principios bíblicos. Eso es el otro extremo que es el libertinaje. Entonces esos dos extremos son muy peligrosos. La Biblia sí habla de todo, toda situación, toda decisión. No tenemos el derecho nunca a hacer solamente lo que pensamos es correcto, sino siempre necesitamos aplicar la Biblia a la decisión. Entonces, la respuesta no es el legalismo, la respuesta no es el libertinaje. Un cristiano verdadero tiene un deseo verdadero para la santidad. Pero no va a lograr la santidad siguiendo reglas inventadas por el ser humano. Eso no funciona. La respuesta bíblica es este versículo, esos principios. Necesitamos crecer en madurez y discernimiento para que podamos tomar un pasaje así y aplicarlo a la vida para que seamos más como Cristo, para que seamos más santos, no para que nos sintamos mejores que los demás. No para que pensemos que cuantas más reglas, más cercanos estaremos con Dios. Queremos ser más como Cristo. Es nuestro deseo. Esa es la base de todo. Queremos ser más como Cristo. Y esto es lo que este versículo nos enseña. Cómo ser como Cristo. Cómo tomar decisiones como Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque si regresa al capítulo 3 y versículo 17, leemos que Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, Pablo dijo a los filipenses que deberían seguir su ejemplo. Pero no porque era su ejemplo, sino porque él seguía a Cristo. Él mismo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en nuestro pasaje de hoy, en versículo 9, Filipenses 4:9, Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz está con vosotros. Entonces Pablo está diciendo que deberíamos vivir conforme a los principios del versículo 8, porque él aprendió a vivir así de Cristo. Entonces el versículo 8 nos da los principios que nos van a ayudar a vivir como Cristo en cualquier situación. Y eso es lo que cada cristiano verdadero quiere. Entonces, vamos a considerar cada descripción aquí en este versículo. Vamos a considerar estas descripciones, lo que significan. Y después vamos a tomar algunos ejemplos y usar los principios bíblicos para ver cómo deberíamos vivir. En primer lugar, el versículo 8 habla de todo lo que es verdadero. Algo que es verdadero es algo que tiene su base en la verdad, obviamente. Pero la verdad es algo que no cambia. A pesar de lo que nuestro mundo hoy en día dice, el estándar de la verdad es Dios porque Él es verdad.
También leemos que su palabra es la verdad. Entonces, algo verdadero es algo que tiene su base en la verdad de Dios, en el carácter de Dios, en la verdad que encontramos en la Biblia. No es algo que cambia conforme a la cultura o la situación. Es muy importante, porque cuando hablamos de esos asuntos sobre los cuales la Biblia no habla específicamente, la primera cosa que tenemos que reconocer es que el estándar nunca cambia. Es decir, lo que es la verdad, lo que es correcto, siempre ha sido así y nunca va a cambiar. No debemos pensar que una cosa que Dios prohibió en el pasado está bien ahora. No es posible, Dios no cambia, su ley no cambia, su palabra no cambia, la verdad no cambia, es imposible. Demasiadas personas hoy en día piensan que tenemos que siempre cambiar con los tiempos. Tenemos que cambiar con la cultura, pero la Biblia no cambia. La Biblia es y siempre ha sido la verdad inmutable desde el principio. Entonces, esas cosas no cambian. Después dice todo lo que es honesto. Y eso se refiere a lo que es digno, es mejor traducción. Todo lo que es respetable. Habla de algo que es irreprochable o intachable. Algo que inspira respeto en otros en vez de algo que causa que personas duden de tu relación con Dios. Por supuesto, las otras personas no son el estándar. No hacemos cosas debido a lo que la otra persona piensa en nosotros. Pero especialmente cuando somos parte de una iglesia local. Y todos deben ser parte de una iglesia local. Nuestros hermanos nos ayudan mucho. Porque a veces ellos ven cosas en nosotros que nosotros no vemos. A veces ellos tienen más discernimiento, más sabiduría y por eso su opinión es de mucha ayuda para nosotros cuando tomamos decisiones de cosas que parecen dudosas, cosas que no tienen mandamiento específico en la Biblia. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que pedir ayuda, tenemos que hacer cosas que son dignas y respetables. Después Pablo habla de todo lo que es justo. Justo significa recto, lo que es conforme a la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Otra vez, Él es el estándar. Todo lo que es conforme a su ley o conforme a su perfecta justicia es lo que debemos hacer. Todo lo que es puro, todo lo que refleja la pureza y santidad de un Dios perfectamente santo, todo lo que no lleva a pecado, todo lo que no causa que piense pecaminosamente, todo lo que es amable, es decir, lo que es agradable, lo que es bueno para otras personas. El énfasis aquí es en cómo nuestras decisiones afectan a mi relación con otras personas. Todo lo que es de buen nombre, que significa de buena reputación, no tiene reputación de ser mundano, de ser lo que los impíos hacen, es algo que caracteriza a un cristiano en vez de un incrédulo. Y las últimas dos descripciones son más generales. Si tiene virtud alguna, si es de carácter virtuoso, si es digno de alabanza, algo que recibe la commendación o aprobación de Dios. Y es lo que más queremos. No estar tan cerca al mundo como posible, sino recibir la aprobación de Dios. Y el versículo dice, en esto pensad. Así debería ser la manera en la cual pensamos. Y después, por supuesto, la manera en la cual actuamos. Empezamos pensando en las cosas que son verdaderas, honestas, puras, justas, y después las ponemos en práctica. No es tan difícil entender esas descripciones, ¿verdad? No son tan difíciles sus definiciones. Quiero que veamos que esas descripciones no excluyen todas las cosas que suceden fuera de la iglesia los domingos. ¿Okay? No queremos que lleguemos a ser extremistas. Como mencioné hace 15 días, sí creemos en la gracia común. Sí creemos que aún un incrédulo puede producir una cosa, arte, música, trabajo, que edifica al creyente y en cierta manera refleja el carácter de Dios. Entonces, no quiero que nadie malentienda. El usar este versículo no significa que no podemos hacer nada que no sea parte de la iglesia, que no sea muy espiritual. No es eso. De hecho, es muy interesante ver esta lista. Esa lista no es el fruto del Espíritu Santo tampoco, que es otra buena lista para usar para tomar decisiones. Pero parece que esta lista es diseñada para enseñar que es posible disfrutar lo mejor que el mundo puede ofrecer. No hablan de cosas pecaminosas, pero cosas en la gracia común. Por eso dijo un comentarista, los cristianos pueden amar todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, en donde sea que lo encuentre. Pueden disfrutar la buena música, la buena arquitectura. De hecho, deberían.
Tú deberías disfrutarlo. Los cristianos pueden dar gracias a Dios por darnos la capacidad, aún en nuestro estado caído, a crear cosas de tanta belleza. Y así es, esa es la verdad. No quiero que caigamos en el error de pensar que todo lo que existe en este mundo que no sea explícitamente espiritual es basura. Eso no creemos. Podemos visitar un castillo y maravillarnos de la arquitectura. Podemos asistir a un concierto y disfrutar la armonía y complejidad de la música. Podemos asistir a un partido y estar asombrados de la capacidad física de los atletas. Ninguna de esas cosas son malas en sí. Solamente porque son hechos por incrédulos y porque no menos. Si están de acuerdo con esa lista, está bien. Y podemos dar gracias a Dios por la gracia común que ha dado en este mundo. Entonces no quiero que caigamos en ningún extremo. Ahora vamos a pensar en algunas aplicaciones específicas. Y antes de hacerlo, quiero ser tan claro como posible. Otra vez, no vamos a ser legalistas. Yo no estoy proponiendo algunas reglas que yo he inventado para que seamos más espirituales, para que seamos más santos. No, las reglas humanas no nos pueden hacer más santos. Vamos a seguir los principios de la palabra de Dios que apenas hemos visto y aplicarlos a la vida de manera práctica y específica. ¿Okay? Vamos a hacer aplicación en 4 áreas: la música, las películas, las redes sociales y la familia. Obviamente hay muchísimas más. Pero mi deseo, de hecho, no es poder tocar cada tema y decirles qué hacer, sino explicarles los principios bíblicos, darles ejemplos para que ustedes puedan tomar los mismos principios y aplicarlos a cualquier decisión en sus vidas. Tampoco voy a dar ejemplos muy específicos. Por ejemplo, no voy a mencionar nombres de artistas o grupos o programas o películas. Pensaban hacerlo, pero no. Y la razón es que no quiero que alguien escuche un ejemplo y diga que no tiene problema con este grupo, eso no me aplica. ¿Okay? No quiero eso. Y ante todo, yo no quiero que ustedes nada más hagan o no hagan cosas conforme a lo que yo digo. Eso no es importante. Quiero que tomen principios bíblicos y los apliquen en sus vidas en cualquier área. ¿Okay? Entonces, sean específicos ustedes también con sus cosas, pero no voy a ser demasiado específico en el mensaje. Empecemos con la música. Ya tienes tu celular. Estás buscando algo para descargar o tal vez ya tienes tu lista de música en tu celular, ¿verdad? Pero después de escuchar este mensaje, ya no quieres escuchar algo que no glorifica a Dios, ¿verdad? Tú no quieres escuchar nada que muestre un amor para el mundo. Entonces, ¿qué haces? Tú ves tu lista de canciones y te preguntas, ¿esta canción es verdadera? ¿Habla de la vida de la misma manera que Dios habla de la vida? ¿Refleja lo que encuentro en la Biblia o me miente porque me da la perspectiva del mundo? ¿Me dice que todo lo que necesito es el amor? Es mentira. Eso no es verdadero. Bueno, algo un poquito específico allá, ¿no? Pero me dice que lo que necesito para llenar el vacío en mí se encuentra en otra persona. No es verdadero. Me dice que el pecado no es tan malo que puede disfrutar algunos placeres, todavía está bien. Esta canción es verdadera. ¿Esta canción es honesta? ¿Es digno de escuchar? ¿Es respetable? ¿Es algo que escucharía en frente de otras personas? Es una canción que mostraría un testimonio claro y brillante de una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios. Esta canción es justa, está de acuerdo con la rectitud de Dios, muestra un ejemplo del carácter de Dios. Esta canción es pura, refleja la pureza de un Dios santo, está libre de cualquier sombra de pecado y cualquier doble sentido. Esta canción es amable, es agradable, promueve un amor sacrificial y verdadero para con otros. ¿Ayudaría esta canción en mi relación con otros? Esta canción es de buen nombre, tiene buena reputación o está asociada a una persona o grupo que está obviamente contra Dios, que muestra blasfemia en contra de Dios. ¿Esta canción tiene virtud alguna? ¿Es digna de alabanza? Si esta canción pasa la prueba, escúchala.
Si no, deséchala. Las películas. Tú estás pensando en ir al cine o ver algo en Netflix. Antes de verlo, lo investigas, ¿verdad? Por favor, díganme, ¿verdad? Sí, que sí, porque nunca deberías empezar una serie o ver una película si no has investigado primero, ¿verdad? Porque no quieres ver nada que no glorifica a Dios. Bueno, tú estás investigando lo que quieres ver y haces esas preguntas. ¿Es verdadero lo que voy a ver? Lo mismo, esta película o programa habla de la vida de la misma manera que Dios habla de la vida, o me miente. Porque me enseña que lo que necesito es otra persona, otra cosa. Me dice que el pecado no es tan malo, que la violencia sí tiene sus usos, que yo pueda disfrutar algunos placeres sensuales fuera del matrimonio y todavía estar bien. ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es algo digno que un cristiano lo ve? ¿Es algo digno que una persona que ha sido redimida y lavada por la sangre de Cristo puede ver? ¿Es algo que muestra claramente que soy un hijo de Dios e he sido transformado por Él? ¿Es justo? ¿Está de acuerdo con la perfecta justicia de Dios en conformidad a su ley perfecta? ¿Es puro? No tiene absolutamente nada que iría en contra de la perfecta santidad de Dios, ni una palabra, una acción, una escena, una idea, una perspectiva. ¿Verías esta serie o esta película con Dios a tu lado? ¿Es amable? ¿Es agradable? ¿Promueve un amor sacrificial para con otros? ¿Es de buen nombre? ¿Es algo que un cristiano debería ver? ¿O está asociado con una persona o personas que están activamente en contra de Dios, que muestran rebeldía en contra de Dios, que apoyan las cosas que Dios llama pecado y blasfemia? Y eso incluye casi todos en Hollywood. Tenemos que ser honestos. ¿Tiene virtud alguna? ¿Es digno de alabanza? Si pasa la prueba, vela. Si no, no lo veas. Dices, pastor, me dejas sin nada que ver. Pues sí, está bien. ¿Tienes tu Biblia? ¿Estamos memorizando el catecismo? Apenas estaba leyendo un artículo de un hombre que trabajaba en la escenografía en Hollywood. Es decir, él diseñaba las escenas para las películas. Y él dijo que era amigo de muchos actores y actrices, estaba en sus fiestas, todo eso, y era un homosexual. Y Dios le salvó. Su testimonio es increíble, es impresionante leer su historia, cómo Dios le salvó, cómo Dios cambió su vida. Es interesante su posición que un cristiano homosexual no tiene sentido, muchas cosas podemos aprender de él. Lo que más me impactó leyendo su testimonio en una entrevista, él estaba hablando de jóvenes quienes rechazan la fe después de que crecen. Es muy común. Y él dijo que él siempre habla con los jóvenes en las iglesias y él les dice, si vas a estar en las redes sociales o en Netflix por 1 hora, después tienes que leer la Biblia por 1 hora, porque te han mentido y ahora necesitas la verdad. ¿Entienden lo que quiere decir? Este hombre que trabajaba en eso, y él sabe, reconoce que la meta de Hollywood, la meta de sus programas y películas es adoctrinarnos, es cambiar la perspectiva. Y si vamos a estar bajo esta influencia por tanto tiempo, necesitamos tomar el tiempo después para estar bajo la influencia de la palabra de Dios. Él dijo, te han mentido, ya necesitas la verdad. Y lo más impactante de todo eso es que es un hombre que estaba en Hollywood. Un hombre que sabe lo que está hablando. Eso no es un pastor diciendo y puedes pensar que el pastor no sabe lo que está diciendo. Este hombre era parte del negocio de esto y sabe lo que ellos quieren hacer. Todo es para adoctrinar. Todo es para cambiar tu perspectiva, si te das cuenta o no. Y hermanos, ¿saben qué? Está funcionando. Nada más tienes que ir a una iglesia cristiana o hablar a veces con los jóvenes en una iglesia cristiana y te das cuenta, su perspectiva ha cambiado. No conscientemente. Y como adultos también, no conscientemente. Pero hemos estado bajo tanta influencia de esas cosas que ni nos dimos cuenta cuando nuestra perspectiva cambió de ser espiritual a ser mundana.
por tanta música, por tantas películas, por tantos programas. O estás en línea, estás en una red social y ves algo que quieres comentar o quieres compartir, ¿no? Un video, una imagen, lo que sea. Antes de compartirlo, antes de comentar cualquier cosa, tú piensas ahora en este versículo, ¿verdad? Lo que voy a compartir, lo que voy a decir, ¿es verdadero? ¿Es la verdad o no sé si este artículo me está diciendo la verdad o no? Pues ustedes saben que hay muchas falsas noticias en internet, ¿verdad? Y yo veo a veces cosas que personas en la iglesia comparten y yo sé que no es la verdad. Un poquito de investigación te das cuenta que no es la verdad. Entonces, no es verdad, no lo compartas. ¿Es algo que refleja el estándar de la verdad que es Dios o es algo que tuerce la verdad, diciendo que algo está bien cuando Dios dice que está mal? ¿Es honesto? ¿Es digno de compartir? ¿Es digno de decir lo que vas a escribir? ¿Es justo? ¿Está en conformidad con la palabra de Dios y su perfecta ley? ¿Es puro? ¿No tiene sombra de pecado que ofendería a un Dios santo? ¿Es amable, agradable? ¿Es algo que contribuye a la unidad de los santos o va a causar conflictos cuando tu hermano lo lee o lo ve? ¿Es de buen nombre? ¿Lo que vas a compartir o decir tiene la reputación de ser algo que glorifica a Dios o es algo que caracteriza a un incrédulo? ¿Tiene virtud alguna? ¿Es digno de alabanza? Lo mismo, si pasa la prueba, dilo, escríbelo, compártelo. Si no, ten dominio propio y no lo hagas. Y ese principio se aplica muy bien a la familia, a la vida familiar también. Tendemos a tomar decisiones basadas en lo que nos hace más cómodos, en lo que causa menos conflictos en casa, basadas en lo que nos sentimos en el momento, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué sucedería en nuestras familias si tomáramos todas nuestras decisiones en familia basadas en este versículo? ¿Pueden imaginar? ¿Debería tomar tal trabajo? Hago las preguntas de este versículo. ¿Tengo que decidir a cuál escuela va mi hijo? Hago las preguntas de este versículo. ¿Tengo que decidir en dónde vivir, qué ver en la casa, a dónde ir para nuestras vacaciones? Ese versículo. Hermanos, cambiaría todo. En nuestras vidas, en nuestras familias y sí, sin duda también aquí en la iglesia local. ¿Entendemos? ¿Entendemos cómo pensar como cristianos? ¿Entendemos cómo actuar como cristianos? No es simplemente, la Biblia no dice nada en contra del asunto, entonces puedo hacer lo que quiera. No, hermanos, nunca, no es así. La Biblia sí habla de cada situación o decisión, tal vez no en palabras exactas, pero siempre con principios bíblicos como los que encontramos aquí. Obviamente podemos pensar en muchos ejemplos más. Pero por favor, toma ese versículo, memorízalo, escríbelo en un lugar en tu casa para poder usarlo en cada situación. Yo creo especialmente la parte de ser, si es de buen nombre, es de mucha ayuda. Lo que quiero hacer o decir es algo que caracteriza a un incrédulo. Y tal vez no parece tener nada malo en sí, pero es conocido como algo que caracteriza a una persona sin Dios. Entonces, no lo voy a hacer. Pastor, ¿qué hay de malo? Eso no es la pregunta. Eso caracteriza a un cristiano o a un incrédulo. Este principio ayuda mucho, por ejemplo, en cuanto a cómo nos vestimos. El estilo de nuestra ropa, el estilo de nuestro cabello. Sí dice mucho. Creo que ayuda mucho con el tema, una pregunta que recibo mucho de los jóvenes, de los tatuajes. Pues, ¿qué va a ser un tatuaje de ti? ¿Qué va a ser tal piercing de ti? ¿Qué va a ser tal corte de ti? ¿Que soy obviamente cristiano o que soy como todos los demás en mi alrededor? Es que hacemos la pregunta equivocada. ¿Qué hay de malo en eso, pastor? Es la pregunta que recibo constantemente. Eso no es la pregunta. Bueno, esto va a decir a todo el mundo, esta persona obviamente es cristiano. O va a decir, esta persona es como todos los demás jóvenes en todo el mundo. Pues, hermanos, yo no puedo tomar sus decisiones, y ni quiero. Ustedes tienen que tomar sus Biblias en mano
hacer esas preguntas, pedir a Dios sabiduría y después estar dispuestos a obedecer lo que Él diga, si sea lo que te guste o no. Pero también estamos aquí para ayudar. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay seguridad, hay sabiduría. Tienes una iglesia local. Si no sabes qué hacer, si no estás seguro en cuanto a una decisión, busca a Dios, usa ese versículo, pero también busca la ayuda de tus hermanos en Cristo. Y para terminar, creo que debemos pensar como cristianos no solamente en lo que es bueno o malo, sino también en lo que es bueno o mejor. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Okay? Hay cosas que son pecaminosas. Hay cosas que nos llevan a pecar, nos acercan a la tentación, son obviamente malas. Pero otras cosas que parecen ser neutrales. Y lo que tenemos que decidir es si contribuyen a mi santificación y mi comunión con Dios o no. Un pastor dijo, conforme a este versículo, un cristiano debe decidir en cuanto a las cosas dudosas por escoger lo que es mejor. Hermanos, aprendan a tomar decisiones conforme a este versículo, conforme a los principios de la palabra de Dios. Y aprendan a escoger lo que es mejor, no solamente lo que es lícito. Es otro mensaje, por eso no quiero desviarme en eso. Algunos de ustedes van a ver que lo que compartí anoche, de hecho en Facebook, en cuanto a la libertad cristiana, es eso. Yo tengo libertad para hacer eso, tal vez. Pero realmente contribuye a tu comunión con Dios. Te es lícito, ok, pero ¿te conviene? ¿Va a ofender a otras personas innecesariamente? Tú no lo hagas, eso no es libertad. Realmente lo que quieres hacer promueve tu santificación. Los hermanos, escojan lo mejor en cada situación. Que Dios nos ayude a aprender que con la Biblia no nos da un mandamiento específico en cuanto a una cosa que podemos o no hacer. Necesitamos seguir los principios bíblicos que nos enseñan cómo glorificar a Dios en todo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra perfecta, tu palabra que es siempre lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros la mentira de que tu palabra no toca cada tema. La mentira de que hay cosas que podemos decidir sin consultar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes que aun cuando no hay mandamientos directos y específicos, tu palabra nos da los principios que necesitamos para no solamente tomar decisiones correctas, sino también para tomar las mejores decisiones. Te pedimos mucho por los jóvenes, que no se desvíen, que no sean engañados más, que reconozcan que necesitan guardar sus corazones y sus mentes para que puedan servirte a ti con todas sus vidas. Y por todos nosotros, Señor, ayúdanos a escoger lo que es verdadero y honesto y puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones para glorificarte en todo. Danos la sabiduría y el discernimiento para no solamente hacer lo que nos es lícito, sino escoger lo mejor, lo que más te glorifica y lo que más nos santifica. Te pedimos, Señor, que hagas esta obra en nosotros a través de tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.